el Smart Working? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, los que no están en Chile, les cuento que además está lloviendo y aquí se escucha súper fuerte por si escuchan ruido ambiente. Estamos, de hecho, en un día bien especial. Hoy día además empieza el invierno, estamos en solsticio en el hemisferio sur. Bueno, de partida les cuento, no es antojadizo este tema que estamos hablando del Smart Working, que por lo demás existe hace muchos años, sino que nos dimos cuenta que las personas en realidad lo están pasando mal teletrabajando. Y esto lo confirmamos con una encuesta que hicimos a 200 personas de distintos cargos y rubros, donde contaron que están agotadas y colapsadas. Y además también las empresas están algo perdidas en cómo medir la productividad, además de pensar en cómo sobrevivir dada la crisis que estamos viviendo. Es por esto que nos estamos enfocando en apoyar a las empresas a pasar del teletrabajo a un smart working. Además, sabemos que luego de la pandemia, la mejor opción, de hecho, lo que nos han comentado muchos de nuestros clientes, es que vamos a estar en un modelo híbrido, o sea, trabajando unos días en oficina, otros días en casa. Y eso es lo que plantea efectivamente el Smart Working. Un nuevo escenario en el que deben confluir las necesidades de colaboradores y de la empresa. ¿Y qué implica? Implica movilidad, flexibilidad horaria, trabajo en equipo y mayor autonomía y capacidad de decisión, comunicación, que es fundamental, trabajo por objetivos, por los muy conocidos OKR, los Objectives and Key Results, y todo esto respaldado por nuevas tecnologías. Todo esto contribuye a una mayor satisfacción, compromiso y creatividad, que finalmente implican un aumento de la productividad en las empresas. Y para esto se deben trabajar en 4 pilares, que es lo que vamos a hablar hoy día, que son cultura, gestión, forma de trabajar y organización, todo con la estrategia de implementación de los OKR o medición de objetivos. Un gusto, la verdad que me parece súper entretenida toda la temática que estás trayendo, esto de los 4 pilares, y se me viene a la mente uno cómo lo implementa, cómo se hace, cuáles son los pasos. Entiendo que Patricio ahí nos puede dar algunos tips en términos de cultura. Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias por la invitación a participar en este webinar y también con todo el equipo ahí de Best Consulting. Bueno, no, para mí un gusto, al revés. Muchas gracias. No, lo que plantea Tania es un desafío, porque de alguna forma yo, un poco hago analogía a esto como a las sillas musicales, cuando niños jugamos, que estábamos jugando y de repente se acabó la música y nos tocó lo que nos tocó. En algunos casos, las personas les favoreció este tema del trabajo porque finalmente lograron conciliar su vida personal, familiar, pero en otros casos fue un estrés, o en la mayoría de los casos un estrés de cómo forzar esto. Entonces, de alguna forma lo que pasó, forzó algo que inicialmente pensamos que con la tecnología iba a ser suficiente. Llegaron todas estas plataformas, estamos ocupando una Zoom, se hizo masificada, hasta Google Meet, Teams, Webex, que de una forma habilitan, pero hoy nos damos cuenta que la tecnología no fue suficiente. Hay muchas personas que nos sentimos que estamos mucho más estresadas, estamos más abrumadas, sentimos que nuestra calidad de vida, a pesar de estar en las casas, es peor que la que había antes. Y es porque en realidad lo que estamos haciendo es que creemos que con la tecnología superamos el problema. Y eso me hace recordar mucho una frase famosa que hace muchos años habló Bill Gates, que dice que la primera regla de cualquier tecnología utilizada en los negocios es que la automatización o la tecnología aplicada a la operación hará más eficiente lo que ya es eficiente. Pero también la segunda regla es que si la automatización se aplica a una operación ineficiente, magnificará la ineficiencia. Entonces hoy día lo que estamos haciendo es que este detach o este rompimiento que ha habido de la presencia que estamos acostumbrados ha magnificado tal vez esas ineficiencias que tenían las empresas. Y eso yo creo que lo que está haciendo luz es hacer luz esta cultura que hablamos. Cuando hablamos cultura yo creo que muchas veces se entiende, pero ¿cómo es la cultura de una empresa? Bueno,
la cultura es como la forma de pensar, de hacer las cosas en la empresa, es como lo más cercano a las personas, el concepto de personalidad. Hay empresas que son mucho más colaborativas, más disciplinadas, más con orden, más jerarquía. Es la personalidad más extrovertida, más introvertida. Y de hecho lo que está el Smart Working desafiando un poco esas culturas que ya venían, que funcionaban cuando estábamos las personas juntas. Entonces, hoy en día, una de las cosas importantes que está haciendo es que el teletrabajo puede funcionar con herramientas, pero no puede desarrollarse un Smart Working si no se empieza a generar una base que es la confianza. El Smart Working es basado en la confianza, en que principalmente pensamos que el trabajador tenga claro cuáles son sus objetivos y que en realidad cambiemos esa mirada y que finalmente vamos a empezar a medirnos por resultados y no por horas trabajadas. Te veo en tu puesto de trabajo, estás trabajando. No te veo, estás sacando la vuelta. Entonces, hay un cambio tremendo de mentalidad en cómo nosotros como trabajadores percibimos la forma en que nos miden, a también cómo las empresas de una forma están haciendo. Entonces, eso está haciendo que como visión con respecto a Smart Working, que para que realmente vayamos a ese camino, no solamente es el paso de ciudad ahora, que ocupa la tecnología, sino se tiene que tratar de limpiar esa ineficiencia que de alguna forma existe en la empresa, que realmente está dando evidencia de que muchas cosas que se hacían ya no tiene sentido hacer, y al mismo tiempo darle velocidad. Y hoy día requerimos un ambiente tan cambiante, ser mucho más rápidos, que de la forma nos podemos adaptar mucho más ante los cambios, y que al mismo tiempo sea más simple, más sencillo en cómo realmente cortar toda esta burocracia, estas formas complejas que a veces operamos dentro de la empresa, y que al mismo tiempo no nos olvidemos de algo muy importante, de las personas, de la empatía, de la capacidad de conectarnos con las personas que son nuestros colaboradores, y que finalmente ellos son también las piezas fundamentales para generar las experiencias que finalmente los clientes van a tener. Entonces, si finalmente... Concuerdo plenamente contigo, Patricio, en todo lo que estás hablando, en cómo la transformación la pasamos de lo digital a la persona, pero claramente necesitamos compartir como algunos procedimientos, debemos como chequear muy bien todo lo que tiene que ver con la gestión. Entonces, me gustaría ver si, no sé, si Tania me puede compartir un poquito de cómo se hace esa parte, todo lo que tiene que ver con la gestión en sí misma. Sí, en realidad el tema de la gestión tiene que ver con los procesos. Hay un micrófono abierto. Estos son expertos digitales. No sé si Marcelo nos puedes ayudar silenciando. Claro, todos se dicen expertos. Sí, ya ven ahí. Así que cuando necesiten aquí está ordenadito. Vamos a esperar si Marcelo nos puede... Ahí sí. Gracias. Bueno, gestión tiene que ver más bien con los procesos. Y lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en Smart Working es que debemos tener claro que no es hacer el mismo trabajo que hacíamos en la oficina, pero ahora en la casa. Entonces, dado eso debemos pensar en cómo optimizamos y priorizamos los procesos que antes se hacían, pero en este nuevo contexto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, debemos tener claro cuál es la cadena de valor de la organización, que muchas veces no está clara y menos documentada. Entonces, el primer paso. Luego vemos qué rol juega cada proceso de esa cadena. Si no aporta valor, modifico o simplemente lo desaparezco. Entonces, pensar para qué está cada proceso. Y el análisis debe ser respecto de cómo el proceso aporta valor ahora, en este contexto, y qué del proceso nos está frenando. Luego, vemos cómo agregamos componentes tecnológicos a la cadena para generar valor, mejorando el desempeño del proceso. Aquí cada empresa debe definir cuál es un mejor estado, o sea, para sí mismo, cuál es un mejor estado respecto de los objetivos del negocio, que podría ser generar más valor para el cliente, o aumentar ventas, o gastar menos recursos, etc. Eso depende, como les decía, de los objetivos de la empresa. Y de las métricas, o sea, cómo medimos, lo que yo comentaba también en un principio, definir las metas, luego los KPI y luego los OKR. O sea, significa que de esta cadena de valor, lo voy a llevar a cómo medimos a los colaboradores, pero por objetivos. Eso sería así como, a grosso modo, como un resumen de la parte de gestión y procesos dentro del Smart Working.
Perfecto. Igual creo que se une con lo que Patricio dijo de todo lo que tiene que ver con la confianza, porque cuando yo tengo bien establecidos los procedimientos, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son mis funciones y además los míos, es mucho más fácil para el jefe poder decir, ah, esta persona realmente está trabajando y no está pegada en el computador como tal. No sé si Marcelo Claro. nos podría... Dime. No, es que ahí yo decía que por eso el colaborador, cuando entiende también cómo es su parte dentro de esta cadena de valor, ve ve más propia su labor. Entonces, en el fondo también tiene mejor desempeño porque lo ve de acuerdo a los objetivos generales de la empresa. Claro, como que entiende que mi rol impacta directamente en el negocio, entonces también yo me siento útil, es parte de lo que entiendo trajiste. Y me gustaría saber, Marcelo, ¿qué opinión tiene en relación a las formas de trabajar? O sea, ¿cómo es esto de trabajar de Smart Working y cómo se trabaja como en el día a día? Mira, es un tema súper importante. Hoy día estamos a punto de lanzar un artículo que se llama Reunotitis. Hoy día muchos jefes están pensando en, oye, no, tengo que saber en qué están, tengo que saber en qué están. Hoy día lo importante, y como lo dice tanto Tania como Patricio, es trabajar en la propuesta de valor, ¿ya? Yo me quedé pegado con una frase siempre cuando me tocó trabajar en México, que era, ¿para qué soy bueno? Cuando yo tengo claridad de para qué soy bueno y cómo eso para qué soy bueno genero valor frente a la organización, a mi departamento, a mi subgerencia, a mi jefatura, es mucho más fácil poder manejarlo. Y lo que hacemos principalmente con esta forma de ver las cosas es un poco apoyarlo desde ahí, desde el para qué soy bueno. Porque cuando yo hago algo que me gusta, téngalo por seguro que pueden pasar horas y horas y lo voy a hacer con tanto cariño, el tiempo se me va a pasar volando. Y si tengo la confianza que habla Patricio de mi jefatura y al revés, saber en qué voy a hacer el trabajo, me genera un impacto totalmente distinto al que si estoy en la oficina o estoy a no sé cuántos kilómetros de distancia, da lo mismo. Hay organizaciones hoy día que son 100% que cada uno trabaja en su casa y son muy exitosas. Entonces hoy día lo que tenemos que poner foco, y tal cual como dice Tani y Patricio, es en las personas, ¿ya? Quizá culturalmente no estamos acostumbrados en Latinoamérica a hacer las cosas pensando en la gente que nos ve desde otros países, pero es importante siempre, más que la cultura, identificar la propuesta de valor y la confianza, y desde ahí construir. Perfecto. Y pensándolo así, lo que me dicen como que parece encadenarse todo, porque claro, yo aporto a la organización, voy midiendo mi desempeño, mi jefe confía en mí, esta cultura o la personalidad de la organización además es más colaborativa, pero me imagino necesita también tener como esta pata legal, porque si yo estoy trabajando desde mi casa, cómo lo hago, cuál es la reglamentación, qué cosas cubre, qué cosas no. No sé si Constanza tiene alguna mirada o un insight que nos podría compartir al respecto de esto desde la parte legal. Hola, buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Claro, Ana María, lo importante, y hay que primero señalar, que sin embargo el teletrabajo o trabajo a distancia sí se encuentra regulado en nuestra normativa. Sin embargo, el Smart Working no tiene una reglamentación propiamente tal. Por lo tanto, primero cabe señalar que existe una gran diferencia entre uno y otro, dado que el Smart Working o el Smart Worker es un estilo de vida. Es ahí que, con lo que dijeron mis compañeros respecto a la gestión, organización y tema cultural, efectivamente hay un cambio que ha pasado desde los años de lo que va haciendo también una empresa, y hoy día también tenemos una serie de políticas que son necesarias también implementar a nivel de las organizaciones, que son las buenas prácticas. Por lo tanto, cada vez es menos lejano el tema del Smart Working. Por lo tanto, esto al ser un estilo de vida hace que el colaborador también sienta mayor compatibilidad laboral con su vida familiar. Dentro de la diferenciación que tiene el teletrabajo, trabajo a distancia y el Smart Working, podemos señalar que está el ítem lugar, horario, medio y metodología. De esto me voy a referir brevemente, a modo de que tengan una pincelada. Respecto del lugar, nuestra propia ley, respecto al trabajo a distancia, señala que es aquel que se ejerce de una jornada total o parcial en un lugar, sea domicilio u otro, distinto a la instalación de la empresa o faena. Respecto al Smart Working, podemos señalar que no tiene este límite de espacio. Por lo tanto, es ahí donde radica este tema de libertad que podría tener el colaborador.
y no situarlo en algo, en un espacio físico. Respecto al horario, también es un tema a destacar que el teletrabajo o el trabajo a distancia generalmente establece una jornada laboral. Y ahí un poco lo vinculamos con lo que decían mis compañeros, que hoy día la medición no es tanto en cuanto a jornada, sino que a objetivo. Por lo tanto, el Smart Working tiene esta libertad de poder organizar su propia vida y hacerla compatible con esta jornada laboral. En el caso del teletrabajo, en el caso de la jornada, cabe señalar que nuestros legisladores estableció que efectivamente se establece un derecho de desconexión, que es este derecho a descansar, donde el empleador debe respetar que no estamos en una jornada. Por lo tanto, se vuelve a resaltar el tema de la jornada laboral. O sea, yo trabajo tantas horas, lo que no significa que sea un trabajo efectivo. Respecto a los medios, ambos usan el uso de la tecnología. Sin embargo, el Smart Working usa mayores herramientas también para la eficacia. Dado a ser un estilo de vida, hay una mayor proyección desde el mismo colaborador en cuanto a sus funciones. Y respecto a la metodología, y creo que esto es una de las principales diferencias que podría tener, hay que considerar que el teletrabajo o trabajo a distancia en el fondo es una metodología normal, común y corriente, ajustada a otra realidad. Y eso generalmente se traduce a este espacio físico. En cambio, el Smart Working o el Smart Workers es una metodología ágil. Sin embargo, un punto en común que tienen ambas es que ambos son modernos, sustentables e inclusivas. Por lo tanto, hay que proyectarse. Y es ahí donde todos debiesen plantearse nuevas posibilidades para realizar sus funciones. Perfecto. Nos habían preguntado por el chat cuál era la diferencia entre una y otra. Entonces, no sé si la persona que hizo la pregunta, si se siente que con la respuesta de Constanza estamos ok o si necesita profundizar un poquito más. En lo personal estoy medianamente claro, gracias. Perfecto. Bueno, y me gustaría saber un poquito, Constanza, cuál es como, de todos estos insights que tuviste, cuál es como la mayor diferencia, dónde está la mayor brecha desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista, bueno, la mayor brecha es que efectivamente el Smart Working no se encuentra reglamentado. Por lo tanto, efectivamente, a la hora de tener una aplicación en tu propia empresa, efectivamente lo que hay que hacer es justamente este tipo de figura legal del teletrabajo o trabajo a distancia, con algunos ajustes legales que efectivamente este tema del objetivo. Pero mayores diferencias de las que señalé, creo que son esos alcances pequeños que comenté y la reglamentación. Yo creo que eso es vital. Al no estar regulado, efectivamente hay un tema también de buenas prácticas desde la misma organización a la hora de implementar este tipo de nuevos sistemas. Claro, y se me venía a la mente lo que Patricio había comentado en algún minuto en relación a la cultura o la personalidad de las compañías, pero muchas veces también de los jefes, y en compañías donde quizás lo más común es que tenemos que estar conectados con un reloj control. ¿Cómo implementamos este Smart Working, Patricio? ¿Cómo se te ocurre a ti o cómo trabajamos desde eso? Patricia, ¿me escuchaste? No sé si alguien más, Marcelo, si quieres comentarnos tu opinión. Sí, dale con la pregunta, por favor. Sí, que le había preguntado a Patricio, que no sé si me alcanzó a escuchar, que él había conversado en un tema vinculado con que había que tener la confianza, que lo uno con lo que dice Constanza, de que hay que tenerlo regulado, pero en eso hay empresas que tienen una cultura y hay empresas que tienden a decirte, mira, hay que usar el reloj control, tienes que llegar, ponerlo, y ahora eso es algo inviable. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder saber que estamos trabajando y poder cómo cultivar esta cultura de más confianza dentro de la organización? Mira, dentro de las metodologías ágiles existe algo que se llaman los acuerdos de trabajo, ¿ya? Que es, me reúno con mi equipo y en base a la cultura, en base a los requerimientos, en base a los indicadores con los que yo tengo que trabajar, tomo un acuerdo con este grupo de personas que van a ser mi equipo y en base a eso los cumplimos. Por eso hablamos, Patricio habla tanto de la confianza, porque aquí los acuerdos se toman colaborativamente con el equipo. Entonces construimos
siempre en base a algo que todos estemos de acuerdo. Entonces, desde ahí construimos de una forma más en que todos entendemos lo mismo. Algunas de las frases que pegamos regularmente en los equipos, entendamos todos lo mismo, ¿ya? Palabras como, por ejemplo, calidad, son palabras complejas. Oye, nos juntamos después de almuerzo. No, acá no funciona así. Cuando metimos dentro de este producto que nosotros tenemos las metodologías ágiles, que bien decía Constanza, nos enfocamos en eso, en que todos entendamos lo mismo, que tengamos la rigurosidad completa. ¿Qué significa terminado, por ejemplo? Que son palabras súper importantes. Oye, terminé mi trabajo, mándamelo. Ah, no, es que me falta. No, pues, o sea, definamos como equipo estos acuerdos de trabajo que nos van a permitir poder entender todo lo mismo y que al momento de tener alguna discusión ya se haya conversado desde antes. Sí, concuerdo plenamente contigo, porque muchas veces nosotros hacemos un pedido, cualquiera que sea el pedido, y nos llega como lo que nosotros creímos que pedimos, que puede ser muy distinto a lo que el trabajador definió, que era lo que él necesitaba. Y a veces es culpa de nosotros por no saber formular el pedido, otras veces porque creemos que hay como un ambiente de obviedad, que es obvio que él va a recibir lo mismo, pero muchas veces no está alineado y transparentarlo nos puede ayudar. No sé si, Patricio, se le ocurre alguna idea para estas empresas que son como más reacias, por ejemplo, no sé, el mundo de la construcción, que quizás es mucho más tradicional. Sí, no, gracias. Bueno, parece que tú me ibas a preguntar algo, parece un momento de conexión que no lograste escucharme. Pero complementando lo que decía Marcelo, sí, yo creo que la confianza se parte, como en todas las cosas, alguien tiene que partir. Y aquí claramente las organizaciones tienen el deber hoy día de dar el primer paso. Cómo generar esa confianza en las personas. Yo creo que lo principal es empezar algo tan simple, es decir, de que ¿cómo voy a medir si la persona hace su trabajo? Como tú dices en la construcción, es decir, voy a medirlo por ejemplo, un maestro está haciendo un trabajo, por cuántas paredes pintó, cuál es el objetivo del día, cuántos metros cuadrados, cuánto avance. Si la persona lo hizo en menos tiempo, genial, es decir, de ahí donde empieza uno a pagar por resultados. Yo recuerdo mucho, yo trabajé muchos años en multinacionales y uno de los últimos cargos que tocó era desde la casa matriz en Brasil y me tocaba un equipo de 8 personas donde solamente una estaba al lado mío sentada y las otras 7 estaban desde México hasta Chile. Y justamente el gran tema es cómo tú mides a distancia a la persona de su trabajo. Principalmente partiendo de la base, sincerando, bueno, ¿cuál va a ser? Primero que entiendo claro, ¿cuál es el objetivo de la persona? ¿Cuál es su rol? ¿Qué es lo que yo espero que haga? Y segundo, ¿cómo lo mido? ¿Cómo voy a hacerse ese siguiente trabajo? Y eso requiere un esfuerzo de poder declarar eso, acordarlo y negociarlo. Lo que pasa es que muchas veces pasa que tomamos cosas por defecto. No, es que tú tienes que trabajar esto, tú debes saber hacerlo. Pero nunca damos el tiempo de poder formalizar y dejarlo en blanco y negro de manera que ambas partes sepan. Y esa es la forma de empezar a generar confianza. Dejar claro qué es lo que mi petición y tener la confirmación de que la persona lo entendió y va aceptando. Sí, que creo que se une mucho con lo que Tania había dicho en relación a los OKRs, que es claro e importante entender cuáles son como el propósito y las tareas claves que tenemos que venir desarrollando como equipo. No sé si estás de acuerdo conmigo, Patricio. Sí, no, absolutamente. Yo creo que de una forma están todos linkeados, porque ¿qué forma tú empiezas a generar? Tú empiezas a generar no solamente en los KPI que va a impactar, sino cómo son estos indicadores puntuales en que yo voy a construir para que ese indicador finalmente sea afectado. Y ahí es donde realmente entran nuevamente este concepto SMART, que de hecho muchas veces cuando hablamos de generar objetivos tienen que ser SMART, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, realizables, de manera que finalmente las personas puedan decir, sí, entiendo por qué me estás poniendo una evaluación baja, media, alta. Claro, lo entiendo desde ahí. Se me viene a la mente que si yo estaba en mi oficina trabajando en el día a día, no había oído nunca sobre agilidad, no tenía ni idea, y me llega la pandemia, ¿cómo en este ambiente más buco uno lo puede enfrentar? Y se me ocurre que quizás Marcelo nos podría dar algunos tips o algunas ideas de eso. Sí, mira, fíjate que los entornos VUCA me encantan. Regularmente estoy hablando de eso. Fíjate que una de las características fundamentales, que me hacían una pregunta muy parecida a la tuya en un conversatorio hace unos días. Decía, oye, ¿qué hacemos con la incertidumbre? ¿Ya? Pues regularmente nosotros, los seres humanos,
Le tenemos miedo a la incertidumbre. Y fíjate que hoy día nos hemos dado cuenta que hay que dar la vuelta. O sea, abracemos la incertidumbre. Abracemos los entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Partamos de la base de que están, ¿ya? De que son parte del proceso con el que tengo que vivir. Eso es lo primero, ¿ya? Independiente de la herramienta. Yo hoy día publiqué en LinkedIn, tuvimos un taller la semana pasada y no nos funcionaron las salas de Teams, no funcionó nada. Y nos fuimos finalmente a un Dropbox compartido con un grupo de WhatsApp. Imagínate, 25 personas, armamos grupo de WhatsApp y trabajamos. En el fondo, lo que nosotros tratamos de vislumbrar en los entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, primero que existen, ¿ya? Y que van a estar en toda la industria, independiente si usted es empleado de una organización, si usted es dueño de una organización, independiente en el país donde usted esté. Desde ahí tenemos que tener la segunda característica importante, que todas estas herramientas, Zoom, como estamos haciendo ahora, que estamos saliendo en vivo también por Facebook, Mural, son herramientas. ¿Qué significa eso? Que yo las voy a utilizar. Yo soy el que tengo el poder para decir cómo genero el mayor valor posible. Pues de repente decimos, no, es que voy a comprar esta herramienta. Y parto mucho comprando tecnología antes de identificar realmente si es lo que requiero y lo que me funciona. Entonces eso es lo segundo. Tener visibilidad de, antes de comprar cualquier cosa, tener la visibilidad de, primero, cómo me voy a enfocar, cómo voy a trabajar, ¿ya? Como lo que ha pasado hoy día, que, oye, no, todas van a tener acceso a las plataformas en línea donde los niños pueden estudiar. Hay un gran porcentaje en Latinoamérica de niños que no tienen computador, que no tienen internet. Entonces, de nuevo, ponemos la tecnología por sobre los negocios y por sobre las personas. Yo creo que eso es lo que tenemos que enfocarnos principalmente, en saber que existen, abracemos la incertidumbre y ver las herramientas tecnológicas como herramientas. Un tema puntual que se me vino a la mente. Un chileno, una empresa chilena, creó un prototipo de tapaboca, ¿ya? Lo subió en forma gratuita a las redes sociales, a la plataforma que ellos tienen para descarga gratis. El primer día, 3 millones de descargas. 3 millones de descargas. Todos pueden pensar, oye, esto de las impresoras 3D es algo increíble. Da lo mismo. Cuando yo busco un diferenciador y veo que realmente me sirve, es ahí donde construyo. La tecnología solita en una esquina se puede empolvar, pero al traerla en un contexto y en una visibilidad en la cual en mi organización, con la cultura que tengo en el país donde estoy, me va a generar un impacto distinto. Sí, que es que claramente lo que estabas hablando en relación a la propuesta de valor, que si yo realmente no estoy aportando a la organización, si mi trabajo no está trayendo valor, si realmente yo estoy conectado horas y horas, pero la verdad que mis números no me avalan, no vale mucho la pena, sino que yo quizás puedo probar otras herramientas o pienso en otras técnicas o como tú mismo dijiste, me reinvento y uso lo más rápido que encuentro, que es el WhatsApp. Entonces como que así me quedo, como que hay que estar siempre pensando en otras formas de ver las cosas que sean simples. Aquí nos han hecho algunas preguntas que no sé si a alguno le gustaría ir ayudándonos a contestar, que tienen que ver, por ejemplo, con la diferencia entre un OKR y un KPI. No sé si a alguno le gustaría contestar al respecto de esto. Tania. Sí, en realidad, bueno, yo creo que ya se fue como aclarando un poco, pero hay, por ejemplo, súper clarificador cuando a un colaborador lo miden por KPI, es, por ejemplo, cuántas llamadas hizo, por ejemplo, en un día. No, tú tienes que hacer 20 llamadas en un día a clientes, por ejemplo. Entonces, el colaborador ya hizo las 20 llamadas, pero a lo mejor no consiguió nada, no aumentó las ventas, no cerró ningún negocio, pero cumplió con sus 20 llamadas. Entonces, cuando lo estoy midiendo por KPI, como por un índice, y en realidad lo cumplió. Pero el objetivo final de este trabajo es, por ejemplo, aumentar las ventas. ¿Y aumentar las ventas? No. Entonces, cuando lo mido por objetivos, cuando su trabajo, en vez de medirlo, la cantidad de llamadas, con este ejemplo, lo voy a medir por el porcentaje de ventas que logró cerrar o cuánto ese porcentaje logró aumentar. Entonces sucede
que ya no importa, por ejemplo, si la persona estuvo conectada de 8 de la mañana a 6 de la tarde haciendo esas 20 llamadas, sino que podría haber estado conectada incluso 2 horas en el día y haber cumplido el objetivo. Entonces la persona pasa a administrar su tiempo o su forma de vender o la cantidad de llamadas que hace por ese objetivo mayor. Entonces eso es pasar de medir por indicadores, que sería el número de llamadas, a medir por objetivo y por un objetivo que en realidad es mayor. Eso Sí. quería ver si se aclara un poquito. Sí, no sé, la persona que preguntó si le es suficiente la aclaración o si le gustaría tener un poquito más de información al respecto. Víctor, que nos preguntó, creo que fue. Ah, no, fue Macarena. Sí, para mí está perfecto, dice. Entonces, estamos súper bien. En este mundo también hay algo que nos están preguntando que tiene que ver con el escenario actual y que creo que Constanza nos podría ayudar, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con licencias, permisos o todo lo que los contratos que tienen que cambiar, que nos están preguntando un poquito a raíz de eso, si es que hay que hacer convenios periódicos o cómo lo tengo que regular, si hay alguna información que nos pudieses dar de qué es lo que yo tengo que anexar al contrato o algo así, no sé si me podrías ayudar que nos preguntaran. Sí, no hay problema. Dada la contingencia, efectivamente, muchos de trabajar en un espacio físico o en la misma empresa pasaban a este tema efectivo del teletrabajo, o como queramos llamarle. Efectivamente, a la hora de haber una modificación respecto del lugar físico, deberían haber firmado un anexo de contrato con el empleador y este debería haber comunicado efectivamente a las instituciones correspondientes para el tema de la cobertura de los seguros u otros. Respecto a, parece que era Rodrigo Barraza que también preguntaba algo con el mismo tema. Él señala que si se requieren convenios periódicos, ahí habría que efectivamente va a depender de cada empleador. Por cuanto del... Rodrigo, ahí estás tú. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Si quieres me aclaras más la pregunta para poder ayudarte y ser En más realidad preciso. la pregunta tenía las dos dimensiones, ¿eh? Ah, Lo ya, de ok. los contratos es súper importante, pero más me aclaró el comentario de Marcelo y de Patricio. Muchas gracias y gracias también por esta oportunidad, es muy buena. Para poder separar un poco el modelo de negocio y la tecnología, porque a veces uno se confunde y los mezcla. Entonces, claro, estás utilizando una herramienta afanando y pedaleando, pero no avanzas porque lo que se busca, la verdad, es que haya aporte de valor, que tenga utilidad, pues, si no, no tiene sentido, es desgaste. Entonces, era por ahí el tema de cómo los contratos que firmamos efectivamente en octubre, septiembre del año pasado, me dejaron calvo. Entonces, y hoy día tenemos un escenario que es totalmente distinto. Entonces, no sé qué experiencia tienen ustedes en el tema de frecuencia, cómo sentarse a la mesa y poder empezar a replantear esta cuestión, y porque ahora lo que yo veo que viene hacia adelante también va a ser distinto. Sí, no sé si Marcelo, Patricio. Ahí te puedo un poco complementar en realidad. En la parte vista de la pregunta sobre los convenios de desempeño, y del objetivo, porque de una forma, la mayoría de las personas están contratadas con algún objetivo, y muchas veces esos objetivos impactan en tu renta variable. Muchas veces tu renta variable está indexada a cumplimiento de metas, de venta, o ciertos indicadores que definen. Entonces, ¿cómo en realidad, un poco por experiencia me ha tocado en realidad? Es decir, por ejemplo, como digo, trabajé mucho en multinacional y nos tocó mucho ver el tema de Argentina, que con todas las crisis en las últimas décadas, su escenario cambiaba, entonces el negocio, la función decía, el país argentino, oye, no puedo cumplir lo que me pediste, porque mira, el escenario cambió, la tasa de cambio se disparó. Entonces, había un proceso que se llamaba la revisión de medio año. Entonces, de una forma, no es que tú defines un objetivo al principio de año y es sagrado en ley. Uno tiene una instancia en que tú puedas no solamente medir cómo está tu desempeño en ese momento, al menos en la mitad del año, sino también una instancia en que uno puede redefinir, repriorizar, actualizar tu objetivo. Entonces, ahí nuevamente, parte también de la predisposición también de la parte empleadora, también de la sinceridad, es decir, no te puedo pedir los mismos objetivos que lo que según la visión que había el 1 de marzo. El escenario cambió totalmente. Tampoco te voy a no pedir nada, es decir, dentro del escenario también hagamos un objetivo que de alguna forma sea alcanzable, que sintamos que es realizable, pero
volvamos a hacer un acuerdo con un anexo contrato, reactualicemos nuestros objetivos. Pero ese mecanismo debe existir, es decir, cuando tú haces hoy día la gestión por desempeño, esos mecanismos tienen que existir porque si no, no generan esa instancia. Cambió el escenario y ahora siento que estoy atado a un zapato chino. Entonces, pero es importante ahí aplicar esas técnicas, pero con todo ese contexto, así, no solamente los procedimientos de gestión de desempeño por objetivos, sino también el cómo eso también se va adecuando a los cambios de entorno. Fíjate que, no sé si queda algún minuto, Ana María, para poder complementar desde el negocio. Fíjate sí, que, no hay problema, puedes hablar unos minutos más. si bien es cierto, hemos estado enfocándonos en las personas, pero a nivel de negocio también nos pasa. O sea, hoy día es inviable tener un plan estratégico a 3 años. Y volviendo al tema de VUCA, o sea, hoy día tenemos organizaciones con las que trabajamos que el plan estratégico lo revisan cada semana, cada 15 días. Antiguamente, el plan estratégico lo revisaban los altos ejecutivos. Hoy día no, lo está revisando la gente de primera línea. O sea, imagínate cómo cambió hoy día que estas cosas las estamos revisando casi al momento y nos damos cuenta hoy día con la pandemia. En la mañana da una información, en la tarde tenemos que revalidarla, eso nos cambia lo que hay que hacer al otro día. Entonces, desde ahí es también no pensar solamente en las personas, sino que también pensar en el foco en el negocio, porque finalmente sin negocio no hay persona, ¿ya? Y una de las cosas que hemos hecho mucho en agilidad es enfocarnos en las personas, pero si no hay empresa, no hay persona. Entonces esta visibilidad doble es súper importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente lo que dice Marcelo se adecua mucho a lo que tiene que ver con la gestión del cambio, que en muchos casos cuando estamos pensando en la gestión del cambio o viviendo en esta incertidumbre pensamos hacia el futuro y no en los pasos que tenemos que dar o los experimentos que tenemos que ir poniendo a prueba, y ahí nos podemos poner plazos, como decía Marcelo, 2 semanas, 1 semana, pero además diariamente yo voy chequeando qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas no estoy haciendo tan bien, y voy evaluando también el desempeño. Y creo que eso es parte como de lo que es el Smart Working, entender que tengo una función, un propósito, que lo que yo hago está aportando valor, y por eso tengo que estar constantemente chequeando si está funcionando o no está funcionando. Y de ahí me gustaría darle la palabra a Tania para que nos cuente un poquito de Best Consulting, cómo puede ayudar a las personas o cómo nos puede contactar. Si alguien está pasando por estos problemas o le interesa el Smart Working, ¿cómo pueden contactar? Sí, bueno, justamente por esto dimos el webinar, pues nos dimos cuenta que hay mucha gente que no sabe esta alternativa. Y como les decía al principio, también nos dimos cuenta con la encuesta que en general la gente lo está pasando mal, por un lado. Porque todos pescamos el notebook y nos pusimos a trabajar en la casa como si lo estuviéramos trabajando en la oficina, y en realidad va mucho más allá. Es un tema, como decía, los objetivos son diferentes, cómo lidero en forma remota es diferente. Entonces estamos ayudando a las empresas. De hecho, muchos clientes nos contactaron porque estaban preocupados también por este tema. Así que tenemos varias formas que nos pueden contactar. Nuestra web, que es www.thebestcconsulting.com, o también nos pueden encontrar en la página de LinkedIn de Best Consulting. Y también a la mayoría le llegó el correo de confirmación del webinar de hoy con el mail de contacto@thebestc.com, que ahí también nos pueden contactar. Perfecto. Bueno, yo agradecerles a todos por la conversación que hemos tenido, a todos los asistentes también por las preguntas. Y bueno, ya para cerrar, no sé si dentro de los asistentes alguien tiene alguna pregunta más o si damos por terminado este conversatorio. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, le empezaron a agradecer, parece que andan las cosas bien, se entendió la temática. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Parece que estamos ok. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Constanza, Tania, Marcelo, Patricio, por estar acá. Y gracias a todos los asistentes. Ah, mira, bibliografía recomendada. ¿Dónde yo puedo encontrar información al respecto de estas temáticas? No sé si alguno tiene alguna idea.
de algún tema o alguna bibliografía. A ver si alguien complementa, pero en realidad el Smart Working, como son varios pilares que son los que vimos, que yo conozca, no hay un libro que es específico de Smart Working, sino que está como separado por temas. Entonces ahí, por ejemplo, hay libros para metodologías ágiles, hay algunos libros respecto de VUCA o cómo afrontarlo, que a lo mejor Marcelo puede aprovechar de contar porque él tiene un libro que lanzó hace poco que es muy bueno, que da como luces de cómo afrontar esto. Marcelo, no sé si quieres comentar. Sí, gracias, gracias. Mira, no se me había ocurrido. Bueno, pueden buscar en Amazon, el libro se llama Hackeando el Cambio, ¿ya? Donde hablamos principalmente de estos temas y viene con herramientas. Entonces, súper importante, concuerdo con lo que dice Tania. Hoy día en el mercado está todo separado. Si ustedes ponen teletrabajo, van a encontrar. Ustedes buscan metodologías ágiles, van a encontrar. Si ustedes quieren ver la mirada de negocio, DAD, lo van a encontrar. Pero no hay nada que hoy día complemente todo. Y ahí los invito a buscar Hackeando el Cambio, se llama, lo pueden ver en Amazon. Está la versión impresa y también está la versión en electrónico. ¿Ya? Así que también le podemos dejar los enlaces ahí. Súper, parece que estamos ok, entonces muchísimas gracias a todos, ahí nos ayudaron poniendo la web y creo que estamos listos. Si alguien más nos quiere contactar, quiere hacer más preguntas, estamos todos disponibles a ayudarles, ya sea por los medios que dijo Tania o a cualquiera de nosotros por LinkedIn, también estamos abiertos a contestarles las dudas que tengan. Un gusto tenerlos acá y espero poder contar con ustedes en otra oportunidad. Ya vimos los requerimientos de los temas que les gustaban, entonces seguro vamos a dar un siguiente webinar o un conversatorio de alguna temática que sea relevante para ustedes. Quedamos en contacto. Un gusto tenerlos acá. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.